Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 151 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Aprende y entrena tu mente para desarrollar tu verdadero potencial. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la semana? Espero que este comienzo de año te esté siendo muy positivo. Por mi parte no me puedo quejar, quizás un poquito de alguna lesión de más que no esperaba y que está ahí un poco persistente, pero bueno, son cosas de la edad también y cosas del deporte. Hay ciertas circunstancias que tenemos que aceptar como tal, que forman parte de la vida de un deportista. Yo me sigo considerando deportista, aunque mi grado de práctica y mi nivel puede que diga lo contrario. Y bien, lo cierto es que he empezado el año, pues eso, con ciertas molestias que no se acaban de marchar. Y bueno, simplemente te lo comparto porque si en tu caso estás teniendo algún tipo de proceso parecido, pues que sepas que no estás solo. Hoy quiero hablarte de algo de lo que seguro también has oído hablar y seguro también te ha pasado alguna vez, y también es muy importante que sepas que no estás solo. Te estoy hablando sobre la presión. De hecho, he titulado este episodio La presión en el deporte, ¿qué es y cómo superarla? Así que si lo has visto ya el título por adelantado, te podías hacer una idea de qué vamos a hablar, de este tema tan fundamental en el deporte. Me gustaría explorar contigo qué es exactamente la presión, cómo afecta a los atletas en todos los niveles y, lo más importante, cómo puedes aprender a gestionarla y superarla para que tu rendimiento no se vea disminuido y, sobre todo, que no se vea disminuido tu bienestar. Si te interesa, pues ya sabes, quédate porque empezamos ya mismo. Y antes, como siempre, te recuerdo que en inteligenciadeportiva.es puedes acceder a formaciones, puedes acceder a cursos, puedes acceder a la membresía, a la Academia de Inteligencia Deportiva, y en todos ellos vas a encontrar recursos que te van a ayudar a sacar el máximo rendimiento de tu poder mental para que compitas mejor. Entra en inteligenciadeportiva.es y compruébalo. Y por cierto, si todavía eres de los pocos que no se ha descargado la guía de inteligencia emocional para deportistas, que sepas que te está esperando gratuitamente, ¿vale? Pues vamos con eso, vamos con el tema de la semana, vamos con la presión. ¿Qué es eso de la presión? Pues digamos que es un acompañante silencioso en los momentos críticos. Está ahí bajo una sensación subjetiva de urgencia, de tensión, ante situaciones que percibimos como críticas, como muy desafiantes. Normalmente se une a cuando no nos sentimos totalmente capacitados para superar esa situación y entonces nos salta. Se manifiesta, pues, sobre todo cuando enfrentamos unas expectativas y sentimos, como te decía antes, que esas expectativas quizás están un poquito por encima. Las expectativas, esto es importante que no lo olvides, pueden ser propias o externas. Y claro, la diferencia está en que si son propias se pueden convertir más fácilmente en motivación y, sin embargo, si son externas, pues la mayoría de las veces lo que se convierten es en presión. Desde luego, surge la presión ante situaciones inciertas, cuando nos centramos en un resultado que evidentemente no va a depender de nosotros o cuando tenemos esas dudas de si seremos o no capaces de lograr nuestro objetivo. Digamos que a nivel psicológico, la presión en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nos puede hacer entrar en un estado de lucha o huida, alterando nuestra capacidad para pensar claramente y para ejecutar las habilidades con precisión. En fin, se convierte en una gran distracción, en una gran interferencia que nos impide ser eso que yo quiero que tú seas, el deportista que ya eres. Por eso, siempre me habrás oído decir que si tú entrenas tu mente, en realidad lo que vas a conseguir es jugar a tu propio nivel. Tú ya eres ese deportista, pero si vas limpiando todas esas interferencias que te generan la presión, la falta de concentración, la mala gestión emocional, todas esas interferencias, si tú eres capaz de disminuirlas, te vas a convertir al final en el deportista que ya eres, ya tienes ese nivel, solo tienes que sacarlo. Es como si fueses quitando papeles a un regalo. El regalo está ahí dentro, pero claro, tú no lo puedes ver hasta que lo destapas del todo, ¿verdad?
La presión está muy, muy presente en el deporte a todos los niveles, como te decía, y basta echar un vistazo al deporte profesional para encontrar casos como el de Simone Biles, que alguna vez hemos hablado en el programa, y que tuvo que dejar unas Olimpiadas a causa de esa presión mal gestionada, o el caso de la tenista Ashley Barty, que abandonó el deporte profesional a los 25 años siendo el número 1 porque simplemente no soportaba más la presión. Y bueno, pues casos de los que hemos venido hablando en distintos programas y casos seguro que tú también conoces y que quizás alguno también te recuerda un poquito a ti. Y es que la presión, como te decía al principio, la sufrimos todos, sin excepción. Hay que diferenciar si esa presión te está ayudando a ser más ambicioso o lo que te está ayudando o lo que te está haciendo, mejor dicho, porque eso no se puede considerar una ayuda nunca, es jugar con un peso encima de tu espalda. Tienes que diferenciarlo. Hay personas que dicen, no, yo bajo presión me manejo mejor. Bueno, pues ¿qué tipo de presión es la que estás sintiendo? ¿Esa que te impulsa a superarte? Esa es una muy buena interpretación de la presión. Hay otras personas, sin embargo, que sienten que con la presión lo que hacen es hundirse. Bueno, ¿cómo estás interpretando esa presión? ¿Como una obligación a ganar? ¿Como una obligación a conseguir algo que realmente no está en tus manos? Eso le tienes que dar una vuelta y ser consciente de si habitualmente sientes presión o no. En cualquier caso, y por eso precisamente esa segunda parte de la pregunta que te hacía en el título del episodio, ¿qué es la presión y cómo afrontarla? ¿Cómo tienes que enfrentar esa situación? ¿Cómo tienes que gestionar esa emoción que estás teniendo? Eso es lo importante. ¿Para qué? Pues sobre todo para empezar a liberarte de una carga añadida. Presión vas a sentir siempre que estás mejorando, siempre que estás consiguiendo nuevas metas, afrontando nuevos retos, es decir, siempre que estás creciendo como deportista, te va a surgir ahí esa presión de saber si serás capaz de hacerlo. Hay técnicas de manejo de la presión, como puede ser, por supuesto, el mindfulness, o pueden ser ejercicios de visualización, como los que vemos en la academia cada semana, o, por ejemplo, herramientas que te pueden llevar a ser mucho más consciente de ella, como los diarios también, los diarios, tanto diarios de entrenamiento como diarios de competición, diarios de agradecimiento. Todas esas técnicas te van a hacer afrontar la presión de una manera distinta, te van a situar en un plano diferente. A partir de aquí, lo que tienes tú que empezar es a relacionarte de otro modo con esa presión. Imagínate un deportista que nunca sienta presión. Ese deportista seguramente no está afrontando todo su potencial, no lo está desarrollando y se está conformando pues con algo mucho más, digamos, liviano a lo que podría llegar a ser. Bien, esto yo creo que no lo queremos ninguno, ¿verdad? Hay que prepararse para mejorar, hay que prepararse para superarse. Esto forma parte de la propia dinámica del deporte, la superación. Y la superación te va a llevar, por supuesto que sí, esas ganas de superarte te va a llevar a sentirte presionado. La preparación mental para manejar la presión comienza mucho antes de la competición. Esto es algo que tienes que tener muy claro. Si eres de los que piensa que, bueno, pues cuando llegue a la competición, si me siento presionado, hago alguna técnica de manejo del estrés y listo, olvídate. Siempre te pongo el mismo ejemplo. Es como el que cree que saltando un poquito antes de la competición va a mejorar su fuerza de piernas y lo va a poder aplicar. No, esto es un trabajo mucho más del día a día, porque para superar la presión tienes que hacer un cambio en la percepción de la presión, como te estoy diciendo. Ahí está la transformación. Si ves la presión como una oportunidad para demostrar tus habilidades, tus fortalezas, puedes reencuadrar esas experiencias que vas a vivir y superarlas. Ahí es cuando empiezas a cambiar realmente lo que significa para ti la presión. ¿Cómo se consigue? Como te decía antes, a través del entrenamiento práctico. Descubre técnicas, manejos, descubre herramientas que te ayuden a hacerlo
de manera continua. Por supuesto, te tengo que recordar que en inteligenciadeportiva.es es lo que te ofrecemos. Todo ese tipo de técnicas, de estrategias y de ejercicios para que mejores tu rendimiento mental, en este caso también aplicado a la gestión de la presión. Es fundamental que lleves estos conceptos fuera de lo teórico y que los apliques en prácticas diarias. Por ejemplo, estableciendo objetivos claros, objetivos bien definidos, objetivos que de verdad te supongan una ayuda, no que aumenten tu presión. Mantener una perspectiva positiva, y para eso el autodiálogo es fundamental. Practicar también la autocomprensión, es decir, ser consciente de que te sientes presionado y aceptarlo, dejarlo entrar, no enfrentarte a ello. Y en definitiva, empezar a dar esos pasos simples, efectivos, pero que necesitas conocer para que el desarrollo vaya por donde tú quieres. Esto te cuento sobre la presión. ¿Qué me cuentas tú? Voy a dejar abierto en Spotify una encuesta para que evalúes qué tipo de presión sientes. Si sientes una presión muy alta, media o baja cuando vas a competir. Y además te voy a dejar abierta la pregunta de qué tipo de técnica te funciona mejor o crees que te puede funcionar mejor para gestionar esa presión. Porque me gustaría mucho conocer cuál es vuestro punto de vista al respecto. Si os supone mucha presión, precisamente, el superar este reto. Si os supone mucha carga el intentar ir superándoos, pero sentís simplemente que no estáis preparados. Y esto es lo que te quería comentar. En definitiva, pues animarte a que te relaciones de otra manera con la presión, a que seas consciente de que es algo que necesitas entrenar y que es algo que necesitas ver desde un punto de vista mucho más positivo. Claro, ¿y cómo se consigue eso? Bueno, pues efectivamente a través del entrenamiento, ¿de acuerdo? Lo cierto es que me da mucha rabia comprobar la de deportistas que hay que se dejan superar por esa presión simplemente porque no conocen esas técnicas, porque no saben aproximarse a ella de un modo mucho más sano, mucho más saludable. Espero que a partir de aquí empieces a enfocarlo de ese modo. Ya te digo, que sepas que no eres el único, que no eres la única, que somos muchos los que pasamos por ahí y desde luego animarte a que te pongas con ello. No dejes que algo como la presión se convierta en tu mayor lastre. Así que nada más, te agradezco una vez más que sigas nuestro programa cada semana, que ya sabes que si lo compartes con conocidos, que si dejas comentarios, si les das al like, tanto en Spotify como en YouTube, como en los distintos medios, nos estás ayudando muchísimo a crecer y en definitiva, que te agradecemos muchísimo que cada semana nos muestres tu apoyo. Recuerda que la próxima semana volvemos a tener una cita. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.